Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. El mundo, las ciudades donde vivimos, nos enfrentamos a un creciente desastre hídrico. Por primera vez en la historia de la humanidad, el ciclo hidrológico está desequilibrado. Y es la mala gestión, el uso extremo del recurso, la contaminación de grandes caudales de agua dulce. Se publicó el mes pasado el mayor estudio mundial sobre la crisis del agua. La Comisión Mundial sobre la Economía del Agua lo produjo. Muchos científicos trabajando, casi 200 páginas. Y dice, los sistemas hídricos están sometidos a una tensión sin precedentes, nunca antes. La demanda de agua dulce superará la oferta en un 40% en 2030. Es decir, vamos a pedir mucho más de lo que hay, de lo que el ecosistema puede ofrecer, en un 40%. Es impresionante los datos del agua y la necesidad que tenemos de ocuparnos. Esta semana se desarrolló en Buenos Aires justamente la Semana del Agua. Se hace a nivel mundial, en Estocolmo, en ciudades de todo el mundo, y por primera vez este año se hizo en Buenos Aires. Hubo talleres, encuentros juveniles, espacios para plantear justamente el problema y encontrar las soluciones, porque por ahí va el tema del agua, encontrar ahora, ya, no hay mucho tiempo las soluciones. Y bueno, la conferencia propiamente dicha con diferentes expositoras. Dorina Bonetti es asesora en sustentabilidad y cambio climático del Ministerio de Infraestructura y tuvo un poco a cargo la movida en Buenos Aires, así que le vamos a pedir una reflexión, una síntesis, y con este marco que acabamos de poner, ¿qué se puede aportar en esta hora de decisiones cruciales, ¿no? ¿Cómo estás, Dorina? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, muy activos por ser esta hora de la mañana. Ya lo creo y los felicito y celebro que tengan un programa tan interesante vinculado al ambiente. ¿Qué conclusión te quedó después de toda esta movida que se desarrolló prácticamente toda la semana acá en Buenos Aires? Sí, bueno, muchas conclusiones, ¿no? Pero primero, tal vez interesante que es que pongamos en la ciudad de Buenos Aires, por pedido del jefe de gobierno Jorge Macri, esta agenda que es tan importante como vos recién señalabas, que tiene que ver con que, también como decías, el agua, que es un recurso escaso y que es cada vez más escaso, y esto se ve en todas las ciudades que hemos tenido la oportunidad de estar generando intercambios, primero a lo largo de los 3 primeros días de la semana, con talleres que hicimos de seguridad hídrica con C40, y ahí las voces de las ¿Qué ciudades... es C40? C40 es una red de ciudades que luchan contra el cambio climático, es una red mundial de ciudades, y tuvimos la oportunidad de que ese taller de seguridad hídrica se realice acá en la ciudad de Buenos Aires. Lo hicimos en el marco de la legislatura, así que fue fantástico, escuchando las voces de varias ciudades, que fue muy interesantes, 2 ciudades de Sudáfrica, estuvo también Milán, estuvo Los Ángeles, bueno, y así varias, fueron unas 18 ciudades, con un intercambio riquísimo. ¿Pero qué concluyeron? ¿Y qué concluyeron? Porque es interesante que el intercambio sea así tan diverso, pero ¿cuáles son las conclusiones? La conclusión es que hay que pasar ya a la acción. Digo, los problemas ya se conocen, hay muchos problemas que están asociados al cambio climático, y es muy importante tener cruzada la agenda del agua con la agenda del cambio climático. Y en ese sentido, hay que ajustar todos los modelos que teníamos, y esto sucede en todas las ciudades, esa es una de las conclusiones, donde los planes de seguridad hídrica tienen que estar actualizados de acuerdo a las nuevas variables de cambio climático. Y eso es precisamente una de las herramientas y una de las medidas que por indicación del jefe de gobierno Jorge Macri estamos haciendo, que es la actualización del plan hídrico de la ciudad.
Lo mismo está sucediendo en varias de las ciudades con las que intercambiamos. Eso como primer conclusión. La otra conclusión es también abordar otra de las problemáticas asociadas con el agua, que es el tema de la contaminación. La contaminación del recurso hídrico, que en general proviene de fuentes orgánicas, ¿no? Entonces ahí la segunda conclusión es que rápidamente hay que lograr tener cobertura de redes en lo que es contaminación orgánica, sobre todo derivada de efluentes cloacales. Esas son dos grandes conclusiones. Y una tercera conclusión es que no alcanza con las medidas estructurales, como llaman los ingenieros, que son las medidas hidráulicas en sí mismas, las medidas de construir nuevas redes y nuevos túneles, sino que hay que acompañar indispensablemente con soluciones basadas en la naturaleza. ¿Y Así cuáles que serían esas esas soluciones basadas en la naturaleza, Dorina? Las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser reservorios, que hay algunos que ya se han hecho acá en la ciudad de Buenos Aires, pueden ser calles verdes. Tiene que ver todo con el trabajo que se hace para que nuestro otro recurso tan indispensable como el agua, que es la tierra, tenga su capacidad de absorción y nos ayude sobre todo frente a tormentas y frente a eventos climáticos cada vez más importantes y cada vez más intensos, para que aquello que no puede ser vehiculizado o para que contribuya a esa vehiculización del agua que se hace a través de un plan hídrico, se haga a través de la naturaleza, es decir, que la tierra tenga cada vez mayor capacidad de absorción, cosa que por la antropización que ha venido sucediendo, nuestra tierra ya no tiene tanta capacidad de absorción como naturalmente la tenía. Así que también en eso estamos trabajando mucho en lo que son soluciones basadas en la naturaleza, que también es algo que se hace a nivel mundial. Y todas estas, perdón que te hago un aporte más, estas tres medidas que te estoy comentando, en realidad lo que tienen que ver es con una gestión integral del recurso hídrico, ¿no? Claro. No es una sola medida, sino que son las distintas medidas que hay que tomar, todas en paralelo, todas en conjunto, y que es lo que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires y también es lo que se están haciendo en otras ciudades. Esa impermeabilización de la cual hablas tiene que ver en gran medida con la cantidad de edificación que hay en las ciudades. Claro, claro. Y eso tiene que ver también con que es importante planificar mejor las ciudades, ¿no? Ahí pareciera haber una contradicción, porque el desarrollo inmobiliario en la ciudad parece imparable. Uno camina por los principales barrios de la ciudad y cada 2 cuadras por lo menos te encontrás con nuevas edificaciones. ¿Cómo se soluciona eso? Sí, bueno, en realidad se está revisando esa planificación con el Código Urbano y en esa revisión de la planificación nosotros, desde el Ministerio de Infraestructura, a cargo del ministro Pablo Bereziartúa, como te decía antes, estamos actualizando el plan hídrico de la ciudad, ¿no? Y sobre todo ajustándolo a las variables de cambio climático. Como dijo nuestro jefe de gobierno, Jorge Macri, en la apertura de la Conferencia del Agua, los fenómenos climáticos son cada vez más importantes, las tormentas son cada vez más fuertes, y entonces es muy importante actuar ya y mirar el agua, cuidar el agua, atender qué es lo que está pasando con el agua. Pero el arrollador desarrollo inmobiliario se contrapone claramente a eso, más allá de los planes y las buenas intenciones. ¿Es posible frenar eso? ¿Es posible darle una planificación que sea más adecuada? Y en todo caso, ¿a partir de cuándo, si la acción tiene que ser ahora? No, por eso que te digo que se está revisando y modificando el Código Urbano, que es el código que marca las líneas de planeamiento de la ciudad. Eso también ha sido pedido por el jefe de gobierno y eso es lo que se está trabajando. ¿Qué va a implicar eso? ¿Que no haya más edificación? ¿Qué va a implicar? No necesariamente, una planificación más racional y adecuada también a lo que está sucediendo en el entorno, ¿no? Con un cuidado mucho más comprometido con el ambiente.
Hablabas tiene que ver antes con lo que veíamos antes, ¿no? Sí. Con cuidar el recurso hídrico, con cuidar el recurso suelo, con medidas estructurales y no estructurales, y también con mucho compromiso, que creo que lo mencionaste ahí, Sí. de parte de los ciudadanos. ¿Por qué con mucho compromiso de parte de los ciudadanos? Porque las medidas no estructurales tienen que ver también con la educación y con la capacitación de nosotros como vecinos. Por ejemplo, con el tema agua, una de las cuestiones que pasa, yo hablaba de la contaminación, que es de efluentes cloacales, pero también es de residuos sólidos urbanos. Si nosotros no, como vecinos no somos cuidadosos con la basura, digamos, cae en los fluviales y después cuando llueve, los fluviales no pueden actuar adecuadamente y el agua no puede escurrir como debería escurrir. Eso después lo que produce es anegamientos. Entonces, el compromiso con el recurso hídrico, el compromiso con el recurso agua es de todos, es del Estado, pero es de la sociedad en su conjunto también. Y también, como vos decías, del privado, que tiene que construir, pero tiene que construir dentro de unas normas que nos permitan a todos vivir mejor, ¿no? Que en definitiva eso es lo que se pretende desde el gobierno de la ciudad, lo que pretende el jefe de gobierno, que tengamos una ciudad que nos proteja. ¿Y una ciudad puede planificar de modo aislado, es decir, escindirse del resto de la problemática del país? ¿Se puede hacer esto en soledad, por más grande que sea la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el gobierno nacional ha prohibido expresamente que en sus oficinas se hable de cambio climático, de huella de carbono, de objetivos de desarrollo sostenible? Es decir, hay un camino inverso. ¿Cómo se hace para convivir con semejante desquicio? Mira, la verdad es que tenemos perspectivas completamente diferentes en el gobierno de la ciudad. Para el gobierno de la ciudad y para el resto del mundo, el cambio climático existe, el cambio climático es evidente y nada más en nuestra ciudad tuvimos 3 eventos casi consecutivos, uno en diciembre, uno creo que en febrero y marzo de este año, y nos muestran que el cambio climático existe y así estamos actuando. Esto que te decía yo del plan hídrico que se está ajustando a las variables del cambio climático y sobre todo a los indicadores del IPCC, del último informe del IPCC, tienen que ver con una indicación, una instrucción de nuestro jefe de gobierno para preparar mejor a la ciudad, para que todos los vecinos de la ciudad estemos mejor preparados y mejor protegidos frente a las inclemencias del cambio del clima que están hoy y que van a seguir estando, y que es probable que esas lluvias sean cada vez más frecuentes y sean cada vez más fuertes. Entonces, la verdad es que como ciudad en ese aspecto nos escindimos completamente, te diría, de la perspectiva que tiene el gobierno nacional. Y de hecho, como te decía, todas las ciudades que estuvieron participando de la Semana del Agua, en los 3 primeros días con los talleres de seguridad hídrica que llevamos adelante con C40, y también en la conferencia del agua que sucedió ayer y anteayer, nadie niega el cambio climático y todos estamos pensando en cómo adaptar mejor las ciudades, los países, para hacer frente digamos, lo mejor posible al cambio climático. Hablando de la participación ciudadana en las jornadas del 4 al 7, la semana pasada, acá en Buenos Aires, hubo un espacio para talleres de jóvenes especialmente, donde se ponía el problema y se intentaba buscar soluciones. ¿Escuchaste algo que te haya llamado la atención, que te parezca novedoso, por pequeño que sea? Sí, mira, la verdad es que esa jornada con los jóvenes fue riquísima, porque los jóvenes siempre te sacan de tu zona de confort, ¿no? Siempre son medidas innovadoras, creativas. Esa jornada fue llevada además de la mano con el equipo del Ministerio de Educación, y ellos relataban que incluso con los chicos desde la escuela primaria ya están pensando en
¿cómo voy a resolver yo que quiero ser ingeniero o que quiero ser licenciado en ciencias ambientales los problemas que están hoy? Y la verdad que la juventud te interpela, la juventud te llama ya a la acción y son ellos los que están actuando ya mismo y nos enseñan. Y hay muchas soluciones innovadoras que tienen que ver con la inteligencia artificial, tienen que ver con por ahí el filtrado de agua, que es algo que nosotros tenemos el beneficio de tal vez abrir la canilla de nuestra casa y poder tomar agua y tener el acceso al agua ahí fácilmente. Ellos ya están trabajando y ya están pensando en filtros para que el agua que en algunas ciudades no muy lejanas de acá no es potable, puedan inmediatamente resolverse ese problema y que todos los ciudadanos puedan tener acceso al agua. Son medidas muy interesantes. Hay algunas medidas que utilizan no con filtrado Sí. con tecnología, sino con microalgas. La verdad es que son Sí. súper interesantes. Y que hablan de esa complejidad que mencionábamos antes, ¿no? Porque Sí. hay lugares de la Argentina donde el agua sobra, en otras donde falta, en otras donde el problema es la contaminación, el filtrado por arsénico, como ocurre en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires. Sí. Bien interesante como desafío el tema del agua, ¿no? Porque Súper interesante. nos pone en la cara esa necesidad de actuar. ¿Qué dirías de Súper final, interesante. Dorina, como cierre? No, mira, de final como cierre es que tenemos una grandísima, el desafío está presente, pero lo importante es que en la ciudad de Buenos Aires tenemos el mandato de aprovechar esta oportunidad, ¿no? Reconocemos el desafío, pero también es una oportunidad de abordarlo y abordarlo racionalmente, y tenemos un equipo técnico maravilloso en la ciudad de Buenos Aires que no es solamente el equipo técnico del Ministerio de Infraestructura, es también el equipo técnico porque trabajamos en forma interdisciplinaria con la Subsecretaría de Ambiente, también con el Ministerio de Educación, como te dije recién, porque es muy importante involucrar a toda la sociedad y sobre todo a los niños y a los jóvenes que son grandes ejemplos y también digamos que son los que pueden llevar a sus hogares esto de comprometer a cada familia al cuidado del recurso agua. Interesante. Pero porque además, habla esto sí, de la necesidad de una nueva alfabetización ecológica, ¿no? Que Totalmente. Nos haga reconocer ese reino viviente que a veces nos resulta ajeno, increíblemente nos resulta todavía casi en el final del primer cuarto del siglo XXI ajeno. Así que bueno, muchas gracias, Dorina, por todo esto. No, gracias a vos, celebro el programa que tienen y nada, la conclusión que queda es que tenemos el compromiso y además el mandato del jefe de gobierno a trabajar. Pero del mandato de los ciudadanos, más que de un funcionario que pasa. Totalmente, pero vos sabés que sin la decisión política a veces no se actúa tan rápidamente y hoy tenemos esa decisión política para trabajar ya. Así que esa es la buena noticia, digamos, que estamos trabajando y lo estamos haciendo ahora. Muchas gracias, que tengas una buena mañana. Gracias a vos, gracias a todos y saludos por ahí. Dorina Bonetti es politóloga, fue presidenta de ACUMAR en el 2018, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, y es asesora actual en sustentabilidad y cambio climático del Ministerio de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acerca de la Semana del Agua, que se desarrolló acá y ante la gran crisis mundial del agua. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.